Queridos amigos, les decía Ricardo Medina, nuestro biólogo experto, titular de esta sección de Medio Ambiente, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. Siempre nos trae invitados de primerísima. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Timo Mäkinen, quien es presidente y socio fundador de Ors Sorb México, una empresa de origen finlandés. Ahorita le vamos a explicar, él mismo le va a explicar ahorita de qué se trata todo esto. Timo, bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto. Buenos Jorge, días, ¿cómo mi estás? querido Ricardo. Pues saludarte, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas ¿Qué gracias. es Ors Sorb México, mi querido Timo? Ors Sorb es una empresa de remediación. Entonces, lo que traemos tecnología de innovación nueva, donde juntamos 3 diferentes tecnologías no tóxicas. Entonces, para hacer remediación de suelos, y luego somos fabricante único de un absorbente con que podemos absorber los hidrocarburos derramados en el mar y luego recuperarlo, y ese mismo pues nos sirve como fertilizante del suelo. Entonces, Wow, o siempre sea, solucionamos todo, problemas. ahora sí que es un ganar, ¿no? O sea, se utiliza, Exactamente. se limpia el ambiente, los suelos o los mares. Y adicionalmente, eso mismo que sobra, digamos, esos sobrantes o residuos, se pueden utilizar de manera benéfica pues para el campo, ¿verdad? Exactamente así. Entonces, con un simple proceso microbiano, entonces, primero absorbemos el problema, entonces resolvemos, recuperamos 95% del hidrocarburo que tenemos derramado en el mar, y después exprimimos, ese sea gasolina, diésel, cualquier cosa, exprimimos eso, lo volvemos al proceso, y nuestro material restante le aplicamos un pequeñito microbio, y en gestión de un mes ya es un fertilizante con 26% de nitratos. Entonces, Fabuloso, Ricardo. Fíjate, Jorge, Timo, gracias por estar aquí con nosotros. Invité a Timo porque en México es importante que la gente que nos ve sepa que entre mucho tipo de contaminantes, que ya tuvimos un programa Sí. específicamente de tipos de contaminación que hay, Okay. que son varios, pero uno muy interesante es la remediación de suelos contaminados, principalmente por hidrocarburos. En México, la Secretaría de Medio Ambiente, déjame decirte, divide, que quizá ya también, Ajá. en Finlandia, divide el tipo de contaminación de suelo en 2 tipos. Uno, que son los pasivos ambientales, y otro, las emergencias ambientales. Los pasivos básicamente son cuando se tiene un uso de suelo industrial, que se ha manejado mal, tanto los combustibles como los residuos, y entonces queda un pasivo ahí que se tiene que remediar. Y otro que son las emergencias ambientales, que como su nombre lo indica, son cuando ocurre un derrame, como recientemente uno que se tuvo en Veracruz, Sí, en el exactamente. transporte ferroviario. Lamentable, en México se da mucho la toma clandestina de los ductos de gasolina, se rompen, sacan la gasolina y hay derrames. Entonces se manejan mucho en los últimos años. Por ejemplo, puedo mencionar que ha habido 627 emergencias ambientales, y que esas se pueden manejar con información fidedigna porque se da en el momento y se toma el dato. Y alrededor de 587 predios con pasivos ambientales, que son datos difíciles porque pues no todos los sacan a la luz. Entonces, así se maneja la contaminación de suelo en nuestro país. Yo rápidamente quisiera saber, en Finlandia, básicamente en Europa, que tú tienes experiencia allá, cómo atacan este problema y qué tan grave es por allá. a ver, siempre hay accidentes en todos los países, tristemente también en Finlandia, ¿no? Entonces hay derrames, entonces es muy controlado por el gobierno. Entonces tenemos institutos quienes están controlando el medio ambiente, y ellos mismos, digamos, hacen el primero estudio, ¿no? Entonces ellos mismos primero te estudian a ti. Entonces, si tú eres uno quien quiere aplicar tu sistema para recuperar ese derrame o ese accidente, entonces primero el gobierno selecciona lo mejor. Entonces ellos hacen un rápido en gestión de minutos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el mejor aplicativo para este derrame? Y después estas empresas pueden llegar y directamente ir a solucionar el problema. Entonces todo es prácticamente en tiempo real, ¿no? ¿Y ustedes desde cuándo participan por allá? Nosotros empezamos, digamos, con los productos no tóxicos hace 5 años, desde hace 5 años el desarrollo. Y hoy ya somos el preferido solución en el mercado.
entonces para este tipo de derrames. ¿Qué experiencias tienen aquí en México, Timo? ¿Ya han participado en alguna contención de estos derrames? Aún no hemos participado, entonces Ajá. estamos construyendo ahora el sistema. Empezamos finales de año pasado, hemos estado trabajando muy fuertemente también con Ricardo, entonces ahora estamos llegando al mercado y estamos como que seleccionando, entonces a través de la asociación AMUVA, las mejores proveedores aquí en México con quien queremos entrar y solucionar este tipo de problemas. Qué bien. Tanto sería remediación de suelos, o los derrames como pasó el accidente de Burgos ahí en Veracruz. Aquí la idea es traer tecnologías que, como bien lo dice Timo, y si nos explicas un poquito más, el que aquí se remedia y el suelo ya no se utiliza o los resultados ya no tienen otro beneficio. La idea es que ustedes aquí traigan que el resultado se pueda volver a utilizar de alguna manera, como lo mencionas. Exactamente, entonces eso en gestión de si es un derrame en el mar, en el lago, en un río, entonces eso todo siempre podemos limpiar. No creamos, como por ejemplo en el mercado actualmente hay muchísimos absorbentes, pero eso te crea otro problema. Entonces tú absorbes y tienes otro gran problema, pues ¿dónde lo llevo? Y, pues, Exactamente. desafortunadamente, pues muchas empresas no lo llevan donde tienen que llevárselo, entonces los llevan al desierto o a otros sitios. Entonces, Es que aquí tenemos esta situación, que hay un solo lugar donde se pueden llevar el resultado, vamos a llamarlo así, de la remediación o los residuos peligrosos, etcétera. Pero la tecnología que ustedes quieren implementar aquí en México sirve para cualquier tipo de contaminante o principalmente hidrocarburos. Principalmente estamos en hidrocarburos cuando hablamos digamos, de remediación de tierra. También con los sistemas electrocinéticas, entonces podemos atacar algunos metales pesados. Entonces, pero siempre tenemos que estudiar eso anteriormente, entonces con tipo de asociaciones de AMUVA o empresas como Arferi, entonces tenemos que utilizar ellos para primero ver qué tanto podemos limpiar de este terreno. Estamos viendo algunas imágenes de cómo lo hacen en el mar. Me resulta interesante. Eso sí. ¿De qué manera lo trabajan? En el mar, entonces, cuando haya un accidente, primero lo que hacemos, entonces, nos traemos nuestra unidad de fabricación. Y entonces ese es móvil, entonces es un contenedor de 20 pies, entonces que podemos mover directamente en sitio. Entonces en gestión de horas aquí en México llegamos en cualquier parte, ¿no? Entonces a Veracruz desde aquí, pues más o menos en 5 horas ya tenemos la unidad de fabricación. Y ahí empezamos a fabricar, digamos que es la material absorbente. Primero podemos hacer el bollo, que el mismo bollo es absorbente. Contener, ¿no? Contenemos eso, luego encima de eso exprimimos la material nuestra. Por ejemplo, en caso de Burgos es hidrocarburo ligero y es dificilísimo de sacar de ahí. Entonces, forzosamente necesitas un absorbente para poder sacarlo del mar. Como una aspiradora, digamos. Exactamente. Y luego utilizamos el recolector de nuestro material absorbente que ya contiene todo el hidrocarburo. Y aquí en próximo paso exprimimos. Entonces aquí separamos el petróleo, sea diésel o cual sea. Filtrado. Entonces ya para que el tanque lleva y a otro camión a nuestro material. Entonces ahí mismo pues inyectamos los microbianos y en un mes pues ya podemos tirar al campo como fertilizante. Wow. Eso me resulta muy interesante, ¿no? Que se pueda reutilizar, no nada más dejarlo inerte, sino poderlo reutilizar como fertilizante. Exactamente, porque hasta ahora esas tierras, cuando son sobre todo de cultivo, pues quedan, como decías, inutilizadas y prácticamente se espera que la naturaleza haga el trabajo, que puede ser pues en siglos incluso, ¿no? Para que haya una remediación de los terrenos afectados, que desafortunadamente, como decía Ricardo, en este país pues van a tener mucho campo, porque aquí entre los chupaductos y los accidentes, instalaciones petroleras algunas veces pues no muy bien atendidas o mantenidas, se dan de manera recurrente este tipo de accidentes en la tierra y en el mar, en comunidades que luego son afectadas, por ejemplo, cuando hay lagos, que hay derrames de combustóleo, que ellos viven, por ejemplo, de la pesca. Muchas veces, ¿qué se hace con digamos, en lugares donde haya pues fauna, donde haya peces o actividad pesquera? También esto mejora, digamos, el tiempo en el que se remedia la situación
para las especies, digo, las afectadas, pues ya esas se pierden de entrada, ¿no? Claro que sí, pero como usted menciona, entonces es bien importante porque como trabajamos con productos que no son tóxicos, en este caso, por ejemplo, entonces los peces y todo eso, entonces nosotros nada más nos absorbemos el problema, lo quitamos, entonces dejamos los peces vivos, porque anteriormente se han usado tanto en Europa también, entonces como bien sabes tú, Ricardo, entonces han utilizado químicos. Entonces tú usas un químico cuando tienes un derrame, entonces pues, lo exprimes todo, y ¿no? Se baja al fondo, no se desaparece. En vez eso sí mata a los peces. Exacto. Entonces así se trata, entonces lo que realmente estamos trayendo algo que estamos haciendo bien para la naturaleza, eso es toda la intención. Eso es fabuloso. Eso es importante y desde el punto de vista legislación, ustedes ya que están entrando aquí, ¿cómo han visto nuestra legislación en materia de remediación? Quizá no comparando, pero sí tomando en consideración lo que ustedes manejan en Europa. A ver, en Europa, por ejemplo, en Finlandia, digamos, entonces, ley es muy fuerte. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un crimen contra la naturaleza, entonces tiras algún toxicante en el río por propósito, pues es penal, entonces, directamente. Entonces, ahí te ponen a cárcel. Entonces, eso es quizás un pequeñito diferencia. No sé cómo estará exactamente aquí en México, quizás tú... Pues es que aquí lo hemos manejado, ¿no? Este país es muy propenso a preocuparse, pero poco a ocuparse. Aquí, tristemente, tenemos una legislación muy buena, pero de difícil, en algunos casos, aplicación, como es el caso de los contaminados. Cuando llegas aquí a comprar un predio para reutilizarlo o reconvertirlo, y hay pasivos ambientales, o sea, contaminación en el suelo, inclusive puede ser en el agua, pues no avisas, lo utilizas, lo tapas y se sigue adelante. Aquí la legislación no se aplica, pero bueno, la idea es que ustedes cumplan con la legislación que tenemos aquí. Por supuesto que sí. Y lo permite este tipo, ¿no? Esta metodología y los productos, porque eso es una combinación, ¿no? Metodología y productos. En metodología, digamos, entonces patentamos en metodología, ya estamos llegando a 11 países. Entonces, recientemente terminamos unas pruebas en Nigeria, donde estuvimos contra 50 de las mejores empresas del mundo de remediación de suelos por hidrocarburos. Y pues llegamos a ser el número 1 ahí, entonces, porque lo que estamos haciendo, entonces, todo tipo de sistemas que se utilizan, biopilas y todo eso, entonces los tiempos de remediación pueden ser 6 meses o 2 años. Eso nosotros hemos cortado para que el proceso sea 1 mes o 3 meses. Entonces, la gestión de remediación de cualquier tipo de suelo contaminado que queremos para uso industrial o para vivienda, pues ya podemos hacer en mucho más corto tiempo. Se reducen los tiempos de recuperación del terreno, ¿no? Obviamente. Timo, no sé si estoy yéndome muy allá, pero ¿tiene pensado Orbs-SORB, por ejemplo, también trabajar en remediación de lo que es la contaminación de aire, por ejemplo, extender esta misma remediación con algunas técnicas, me imagino, pues ya serían totalmente distintas, para remediar a lo mejor escapes, por ejemplo, gas tóxico o la propia contaminación, polución de esta contaminación por la combustión de combustible fósil? Está ampliando SORB sus expectativas o sus miras, digamos, hacia esta posible remediación del ambiente? Digamos, ese tipo de tecnologías existen en Finlandia, entonces conocemos algunas empresas que han estado estudiando eso, entonces a través de los raíces de las plantas, entonces ya han hecho algunas pruebas en laboratorio, que sería bien interesante traer aquí en México. Sí, no está, digamos, en corto plazo. En corto plazo, quizás en mediano o largo plazo podríamos estar viendo algunos temas esas también. Eso sería maravilloso, porque claro, así como están pues reconstituyendo terrenos o cuerpos de agua dañados, pues que nos generen este combate, que es en lo que nos hemos perdido nosotros en muchos años, en cómo poder remediar precisamente la contaminación que provocamos todos los días y eventualmente pues la contaminación que surge también de alguna fuga de material peligroso, como ha ocurrido antes, que bueno, para eso se tienen medidas más preventivas que correctivas, pero pues también se piensen que se puede actuar de esta manera en el corto plazo, ¿no? Para remediar esta situación. Será muy interesante que una empresa, desde luego, con los avances que está manejando Orbs-SORB,
pues yo no dudo que en el mediano plazo tengamos noticias acerca de este trabajos aspecto. ya que se hayan realizado. Así es. La idea rápidamente es Ajá. que llegue gente con tecnología. No es la mayoría de la gente que nos dedicamos, porque yo me puedo incluir a cuestiones de caracterización y remediación de suelo, trabajamos con productos fuera de México. Realmente aquí no hay mucho. Y la idea es un granito más a toda esta perspectiva que se tiene de mejor manejo del medio ambiente, de los recursos naturales. Entonces, por eso la invitación, ¿no?, de tecnologías interesantes, importantes, que han tenido efectos positivos en otros lados, ¿por qué no traerlos a México? Y que sea una Claro. opción para todos aquellos que nos ven y que aprendan y que además sepan que hay tecnología que puede ayudarnos a remediar los suelos. Pues gracias a Timo Mäkinen de Orbsorb, es un gusto que estés aquí. Igualmente. ¿Ya tienes tiempo aquí en México? Ya tengo 4 años aquí en México. Porque entonces, hablas español mejor que yo. Exactamente, y nosotros nada de Finlandia. Y nosotros Bueno, nada. eso ya en breve, próximamente vamos ahí, ¿no? Vamos ahí, claro. que Gracias, sí, es un muchas gracias. gusto que haya esta investigación y que ya la tengamos a la mano aquí en México, de la mano de los amigos finlandeses. Muchísimas Muchas gracias. Mucho Mucho gusto, gusto. Siempre. Gracias como siempre. Gracias, Jorge. Gracias como siempre, mi querido Ricardo. Gracias, buenos Vamos días. amigos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV. Muchas gracias. Gracias.